Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día. Alejandro Eschafino y Gonzalo Orbe te saludan. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Gusto. Bien, Juan Carlos, un placer. Queremos tratar de entender un poco dónde están las claves de estas decisiones que va tomando el gobierno nacional y qué impacto positivo o negativo tienen los bolsillos de jubilados y pensionados. Bueno, en primer lugar, quiero señalar que el ideal para una cuestión tan sensible como es el incremento de los jubilados mes a mes siempre es una ley, ¿no? Para que se configure algo más preciso, con mayor respaldo en términos jurídicos. Si bien reconozco que el decreto de necesidad de urgencia tiene que ver con una mora por parte del Congreso de la Nación, que intentó reunirse 2 veces para tratar este tema y por distintos motivos no tuvieron quórum los diputados para impulsar esta ley. ¿Hay una necesidad? Sí. ¿Hay una urgencia? Ni que hablar. El decreto 274 toma la decisión de modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, una movilidad jubilatoria que al día de hoy está establecida en función del nivel de recaudación y de el promedio de los incrementos salariales. Se pasa a un sistema de incremento, una movilidad sobre el índice de precios consumidor, que en un proceso inflacionario, y esto lo he sostenido en muchas oportunidades, está bien, procede para un proceso inflacionario, no para una economía estable, y trata de recomponer, queda muy lejos de lo que realmente los jubilados necesitan, no hoy, hace muchísimo tiempo en la Argentina, porque establece una recomposición por el primer trimestre del año en términos de inflacionario del 2.5%, más el 13.2% que es la inflación del mes de febrero. Todo esto que los jubilados lo estarían percibiendo ya cuando cobren en el mes de abril. Y como no estaba muy claro, y todavía no lo han resuelto, pero bueno, uno debe entender que si oficialmente el ministro de Economía dice que los 70.000 pesos van a seguir vigentes, porque la jubilación mínima va a quedar establecido con estos 2 aumentos que mencionaba recién en 171.000 pesos a 116, más los 70.000 seguiría la jubilación a 241.216 pesos la jubilación mínima. Nunca fui partidario de los bonos, mucho menos transitorios, porque generan una inequidad con todo el sistema, porque solo lo perciben lo de la mínima y no lo percibe el resto, que cobran su jubilación acorde a los aportes que han realizado. Dicho esto, este decreto 274 tiene una particularidad. Dice que se va a implementar de manera total a partir del mes de junio, por lo cual todos los aumentos que se den en abril y mayo son de carácter transitorio, son adelantos. Pero sigue vigente, por eso lo confuso, sigue vigente la ley anterior, con la anterior fórmula. Bueno, dicen que si en julio, cuando tengan que actualizar la fórmula del IPC, es mayor a la fórmula que está vigente por ley, van a aplicar la del decreto 274. Si fuera al revés, que la fórmula vigente por ley es mayor a la fórmula del índice de precio consumidor, se aplica la fórmula de ley. Es decir, hay una convivencia ahí de 2 normas que hay que hacer un seguimiento muy fino para que realmente los jubilados perciban lo que necesitan. Ahora, dicho esto, los jubilados siguen estando muy lejos de lo que necesitan para vivir. ¿Por qué? Y porque la canasta básica está en 698.000 pesos. Cuando cobren en abril 271.000, yo creo que la canasta básica va a estar mucho más alto, y vamos a seguir en una situación donde los jubilados apenas van a estar cubriendo 1/3 de la canasta básica.
Pero además hay que señalar... ¿Esa es la canasta básica, 12... Juan Carlos? Perdón, ¿esa es la canasta básica para un adulto mayor? No. Sí. ¿O es la canasta básica para una familia tipo? No, para una familia tipo sin alquiler. Claro. Pero convengamos que los jubilados tienen un gasto que por lo generalmente no ocurre en una familia tipo, que son los medicamentos, que son otro tipo de prestaciones que no las tienen cubiertas, que después me voy a referir a eso puntualmente. La canasta básica para el jubilado está en 598.000 pesos, 100.000 pesos menos. Ajá. Es decir, sigue estando lejos siempre. Pero el 12.5% que el gobierno aplica como recomposición no cubre, y voy a hacer, tomo la inflación de enero, febrero y marzo, que es la inflación de este gobierno ya plenamente, inflaciones, ¿no? Es decir, no cubre porque la inflación del mes de enero fue superior al 12.5%, 20%, y la inflación de marzo, es decir, los jubilados ya en el primer trimestre van a estar perdiendo casi un 30%. ¿Se entiende? O sea, en el primer trimestre, mientras se empalma con la nueva movilidad que quiere impulsar el gobierno, mientras eso sucede, se pierde un 30%. Ahí está la clave, ¿no? Es ajuste puro y duro. Clave. Pero además, los jubilados entre enero del 2018 y diciembre del 2023 perdieron el 110% con respecto a la inflación. Por eso yo sostengo, entiendo que la economía argentina no está en condiciones de reponer esa diferencia de una vez. Pero bueno, tendría que tener contemplado una recomposición mes por mes para recuperar eso que se ha perdido. Bueno, eso no está contemplado. ¿Qué va a generar eso? Que vamos a tener cientos de miles de juicios por reajuste, por la pérdida que han tenido los jubilados y pensionados en la República Argentina. Y quiero señalar otra cuestión que me parece muy importante. En los países que tienen economía estable, conviven dos sistemas. Un sistema que es por índice de precio consumidor y un sistema que es por el promedio general de los aumentos de los salarios y por la recaudación. O sea, es una... Perdón, Juan Carlos. Sí. En un país estable conviven la movilidad, la ley que está en vigencia, y la nueva que impulsa el gobierno. Los tres ítems, los dos que se usaban antes y el de ahora. Ahora volvemos a ese punto, Juan Carlos, pero pienso en que como los salarios de cualquier laburante, y creo que vamos a estar la gran mayoría de acuerdo, viene perdiendo contra la inflación, para el jubilado es mejor la fórmula que quiere impulsarse ahora. Exactamente, en este contexto de inflación. Claro. En un contexto de inflación, si uno pensara que la Argentina lograra equilibrar una inflación de un 2% mensual, los salarios y la recaudación va a estar por encima de eso. ¿Se entiende? Sí. Porque bueno, habrá que ver después cómo se discuten las paritarias, pero se supondría que... Bueno, pero siempre, yo les comento algo. El problema de los jubilados es que no tienen sindicato, no tienen gremio que los defienda. No están en la mesa de discusión de ninguna paritaria. Nunca un gremio o un sindicato está pensando cuando discute la paritaria que eso va a impactar, porque de hecho no lo hace, en el incremento de las jubilaciones y pensiones. Entonces, ahí el Congreso de la Nación debiera tener ya, y en forma definitiva, estas dos fórmulas para no volver a discutir más sobre el tema. ¿Se entiende? Y darle previsibilidad también al sistema. Ahora, ¿cómo hacemos para resolver estructuralmente este tema? Bueno, en primer lugar, tiene que haber una ley que posibilite regularizar el 50% de los trabajadores que en la Argentina trabajan y están en negro. Y además, que el 43% de la economía en la Argentina que está en negro, que evade impuestos, que incumple con la ley penal tributaria,
Bueno, en la Argentina comience un proceso para que eso no suceda. ¿Por qué digo esto? A muchos podrán pensar que tiene que ver con la jubilación, y tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque en la Argentina y en la mayoría de los países no solo se paga la jubilación con la recaudación de aportes y contribuciones, sino que tiene un importante componente de fiscalidad, así de recaudación fiscal. Hoy en la Argentina, cualquier jubilado o jubilada, su jubilación se compone con un 55% de aportes y contribuciones y un 45% de recaudación fiscal. ¿Se entiende la importancia que tiene? Que es que no haya economía negra en la Argentina, más independientemente de que se esté incumpliendo una ley, que hay un delito, digamos, la importancia que tiene para mejorar las jubilaciones y las pensiones en la Argentina. Es decir, esto no lo van a escuchar nunca en ningún debate porque nadie lo levanta, es decir, todo el mundo lo ignora. Y además hay un desconocimiento y no se quiere ver. La Argentina, cada vez que se trata un presupuesto nacional, siempre se incluye una ley de blanqueo de capitales. Nunca se incluye una ley para regularizar los trabajadores no registrados. ¿No? Que un trabajador no registrado no tiene aporte para la jubilación, no tiene RT, no tiene servicio de obra social, no tiene vacaciones y aguinaldo pago. Es decir, en términos sociales, es una persona que no está contemplada. Por eso en la Argentina, reiterativamente hemos tenido tantas moratorias, ¿no? Que uno muchas veces escucha y dice, ¿cómo le dan una jubilación a la persona que trabajó? En primer lugar, que hoy la moratoria que hay es muy cara, es mucho más cara que los 5.000 o 6.000 pesos que paga un monotributista, porque alguien que paga una moratoria hoy tiene que pagar, con la actualización va a pagar como casi 18.000 pesos por mes. Entonces, la gente trabaja, lo que no está registrada, y el Estado ha venido fallando hace muchísimos años, porque no cumple el rol precisamente de inspeccionar para que esos trabajadores estén registrados. Cuando hablo de trabajadores registrados, hablo de trabajadores de grandes empresas, de todo tipo de actividad. No estoy hablando de la persona que tiene un puesto de venta ambulante en algún lugar de Luján, por ejemplo. Ahora, Juan ¿No? Carlos, Entonces, creo que estas cuestiones son centrales. Sí, por eso le quería consultar, cuando se plantea desde algún sector que el problema es que, bueno, se le dio jubilaciones a gente que no tenía aportes. Y ahí está el kit de la cuestión. Eso me parece, en primer lugar, me parece que es una falta de consideración a las personas que trabajan. Y las hace responsables de que no les hayan aportado. Claro, exactamente. Puede haber alguna persona que no haya aportado, sí, la puede haber, ¿no? Ahora, en su inmensa mayoría la aportan, pero además pagan una moratoria que establece el Estado. ¿Y por qué esa moratoria? Bueno, porque el Estado no cumplió con su rol de control. Claro. Con su rol de salvaguardar las condiciones de trabajo. Y voy a reiterar algo. Esa persona que no aporta, paga IVA, paga impuestos a los combustibles, paga impuestos al tabaco, paga impuestos municipales, paga impuestos nacionales y paga impuestos provinciales. Y como la componente que hace al pago de una jubilación o una pensión tiene una buena parte de impuestos, y ya vino pagando una parte, ¿se entiende? Sí. Entonces, realmente que alguien que dice eso no tiene la más mínima idea de lo que significa la seguridad social, no en la Argentina, en el mundo. Lo que sí podemos discutir es si tiene que ser proporcional una persona que aportó 27 años y le faltan 3 para jubilar, si paga 3 años de moratoria, frente a alguien que trabajó toda su vida en alguna actividad, muchas veces en la actividad rural, y jamás le hicieron aportes, y tiene que pagar los 30 años de aporte. Bueno, podemos hacer ahí un distingo para quien sí aportó y para quien no aportó. Ahora, lo que no podemos pensar es que esa persona no va a recibir nada. Porque eso va contra todo lo que existe
en el mundo en materia de seguridad social. Y cuando digo en el mundo, hablo de Canadá, hablo de México, hablo de Chile, hablo de Uruguay, hablo de Gran Bretaña, hablo de Francia, de España o de Dinamarca. ¿Se entiende? Porque hay una pretendida interpretación caprichosa y maliciosa de querer hacer creer que esto sucede solo en la Argentina. En esto también quiero ser muy preciso. Es que la otra opción, Juan Carlos, la otra opción es dejar, por decirlo en criollo, dejar a los viejos tirados y que se mueran. No, esa no es ninguna... bueno, te conozco, sé que no es tu opción, tampoco la mía, y tampoco la que establece el artículo 14b de la Constitución Nacional, y el artículo 75, inciso 22, con los pactos internacionales de la protección de los adultos mayores. Es decir, acá cuando se habla de seguridad social, lo primero que se hace es cumplir con la Constitución. No fue la idea iluminada o trasnochada de ningún gobierno. Es cumplir con la Constitución Nacional. Nada más y nada menos que eso. ¿Y esto quién lo hace en el mundo? Con sus regímenes. Los países liberales, los países más del centro, los países que tienen problemas progresistas, es decir, lo hacen todos los países del mundo, de distintas formas. Entonces, la verdad que hacer esas afirmaciones no tienen que ver nada con la realidad, y además denota un nivel de mezquindad, de individualismo exacerbado, que no es aceptable en una sociedad que debe, entre otras cosas, convivir en paz social. Obviamente que esto yo ya hago una expresión estrictamente filosófica, ¿no? Lo que pretendo y lo que creo en la seguridad social. Y que en este sentido va por ahí. Y un tema que también tiene que ver, por eso siempre digo que hay que tratar de manera integral el tema de seguridad social, es que hoy en la Argentina y en el mundo hay una mayor esperanza de vida. Es decir, en los últimos 30 años la esperanza de vida creció 10 años. ¿Eso qué significa? Bueno, que los adultos mayores van a cobrar en esos 10 años 130 jubilaciones más. Y eso hay que financiarlo, pero como contrapartida tenemos otros dos inconvenientes. En primer lugar, que ha caído la tasa de natalidad. Claro. Entonces, cada vez vamos a una sociedad más longeva. A eso hay que sumarle que la explosión luego del COVID de la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial hacen que se destruyan puestos de trabajo. Con lo cual también ahí tenemos otro inconveniente, cómo sostener y cómo financiar el sistema previsional. Por eso, vuelvo otra vez, todo se tiene que ver de manera integral. Y nosotros está bien, queremos resolver la urgencia, que deben percibir los jubilados. Ahora, hay que pensar eso porque eso ya lo tenemos acá. Es un problema aquí y ahora. ¿Está? Absolutamente. Juan Carlos, cuando se viven además procesos como el que atravesamos, diría yo, hace prácticamente una década, de pérdida de poder adquisitivo, de evaluación del salario, también tiene un impacto. Absolutamente, porque el impacto de que un trabajador que hoy debiera tener un sueldo promedio de más de $1.000.000 de pesos, estamos en menos de eso, menos de la mitad de eso, el promedio de la Argentina. Eso implica que el 27% que aporta cada trabajador en aportes y contribuciones para el sistema jubilatorio sea mucho menor. Porque si vos aportás el 27% sobre $1.000.000 de pesos son 270.000 pesos. Ahora si lo aportás sobre 500 son 140. Entonces, todo va, la caída del ingreso tiene un impacto negativo sobre el sistema previsional. Clarísimo. Quiero aprovechar la entrevista con ustedes también para señalar que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que por estos tiempos se habla de que se pueden hacer distintas cosas, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está constituido por aportes y contribuciones de los trabajadores y tiene un destino
único y exclusivo, que es o mejorar el ingreso de los jubilados o pagar jubilaciones y pensiones. No tiene otro destino. No puede tener otro destino. Bueno, a veces hay sectores mediáticos, sobre todo, que se escandalizan ante la posibilidad de que pueda usarse ese dinero para invertir en algo y cuando se lo manotea desde un sector de amigos no se dice nada, ¿no? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad siempre está ahí, a mano del político de turno, y a veces nos alertamos porque así nos lo informan y a veces no, pero siempre es una tentación manotearlo. Claro, a ver, a ver, el fondo no es intangible y está bien que se invierta. De hecho, la totalidad del fondo es supera los 70.000 millones. Tiene títulos públicos y títulos privados, pero también tiene fondo líquido que son casi 9.000 millones de dólares. Por esos 9.000 millones de dólares estamos hablando de que hay un fondo líquido de emergencia para pagar 2 meses de jubilaciones y pensiones. ¿Por qué? Bueno, porque el pago de jubilaciones y pensiones en la Argentina, a pesar de lo magro que son 4.500 millones de dólares por mes. Es decir, que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad te estaría asegurando hoy el respaldo para pagar casi 15 o 16 meses de jubilaciones y pensiones si hubiera un inconveniente. ¿No? Es un respaldo. Por eso también quien quiera utilizarlo para pagar la deuda externa, para cualquier otra cuestión, quitar ese respaldo, en realidad está atentando contra toda la seguridad social y contra su propio gobierno. ¿Vos te imaginás si la Argentina en un mes no supiera pagar jubilaciones y pensiones? La catástrofe que sería. Entonces, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene que estar para eso. Otro tema que está siempre ahí y se ha instalado con mucha fuerza en esta gestión de este gobierno, el tema de las AFJP, ¿no? El regreso del sistema privado de jubilaciones. Exactamente. Yo quiero decirles que, por ejemplo, una persona que hoy tiene una renta vitalicia derivada de haber hecho su soporte a una AFJP, tengo casos ya como profesional, la persona cobra 1.900 pesos por mes como renta vitalicia. Hay personas que cobran 10.000, otras 14.000, otras 5.000, otras 20.000. ¿Se entiende? ¿Cómo se ha venido resolviendo esa situación? Bueno, haciendo presentación a la justicia para que le paguen la jubilación mínima. Si quieren darle la posibilidad de tener un fondo de retiro a través de una FJP, como quieran llamarlo, tiene que ser opcional para que la persona decida hacerlo de manera totalmente colateral al sistema de reparto solidario e intergeneracional que tiene que sostener el Estado. Yo no me opongo a que haya un sistema opcional, ¿no? Si yo quiero mejorar lo que voy a recibir de mi jubilación de reparto, decido, además de aportar a mi sistema de reparto, aportar a un sistema opcional. Bueno, eso es otra cuestión. Pero no puede ser el sistema de seguridad social de la Argentina, como no lo es en el resto del mundo. El único sistema que todavía queda vigente, pero ya empezó a ser mixto, va camino a un sistema más de reparto, es en Chile. Esto también lo señalo porque es un tema... Sí, que está en discusión, ¿no? Que vuelvan las AFJP, digamos. Y que no hay que soslayarlo, ¿no? Y que voy a dar un dato, las AFJP, cuando funcionaban en la Argentina, tenían un gasto de administración promedio casi del 25%. La ANSES, administrando toda la seguridad de la República Argentina, no tiene un gasto de administración que llegue al 4%. Una diferencia que quedaba en algunas manos, ¿no? Obviamente. Que no, con los números, los volúmenes que se manejan, algunos se hacían multimillonarios en dólares. Bueno, por eso tenemos personas que se jubilaron a través de una FJP y tienen una renta vitalicia y cobran 1.900 pesos por mes, o 5.000 o 10.000. Esto tampoco está en el titular de ningún medio.
No. Digo, yo lo sé porque uno lo estudia técnicamente. El caso Argentina en materia de jubilación privada ha sido un rotundo fracaso y una estafa a todos sus aportantes, ¿no? Es decir, por eso creo que cuando uno habla del tema de seguridad social, los temas previsionales, uno siempre, bueno, obviamente tiene que tratar la inmediatez, con el inmediatez que los jubilados dan el mejor para tener una vida digna. Yo le hago los comentarios, porque a mí los adultos mayores, muchos utilizan redes sociales, me escriben, otros me paran en la cola del banco, en la carnicería, en la verdulería o en la calle, y la verdad que uno escucha testimonios que son muy dolorosos. Escuchar que un matrimonio de adultos mayores que consumen medicamentos para la hipertensión tengan que compartir la mitad de la pastilla cada uno porque no alcanzan a pagar la pastilla diaria para cada uno, es muy doloroso. Y quiero decir, la mayoría de los jubilados que te dicen, yo quiero ganar lo que me corresponde. Está bien, mi hijo me ayuda, el PAMI me ayuda en algunas cuestiones, pero yo quiero ganar mi sueldo para poder sostenerme, tener la alimentación que necesito, poder tener esparcimiento, poder hacer otras cosas, porque en definitiva lo que quieren es tener una vida digna, ¿no? Fíjate la pretensión que tiene la gente, la pretensión básica que tenemos cada uno de nosotros. Ni más ni menos. Juan Carlos, agradecemos muchísimo la atención y la claridad, como habitualmente, y vamos a ir retomando el diálogo sin lugar a dudas, porque es uno de los grandes temas que, bueno, hoy está en agenda por este empalme que se pretende hacer, y ahí está, me parece, uno de los títulos que nos dejó. Se habla, un dato final, cuando sí. se habla de la seguridad social, pensemos que estamos hablando del 50% del presupuesto nacional. Ni más ni menos. Así que bueno, muchas gracias, hasta siempre. Un placer, un gusto. Juan Carlos Juárez, el ex diputado, abogado especializado en seguridad social y previsional, charlando en la mañana sobre esta cuestión que está sobre la mesa de reforma de la movilidad jubilatoria, que en principio, y coincidía Juárez con el planteo que uno hacía, en principio es beneficiosa en tanto se empiece a indexar la jubilación a la inflación del mes anterior, que vaya aumentando la jubilación acorde a lo que fue la inflación, por lo menos para no perder, no como en tantos sectores del trabajo activo, que vienen perdiendo muchísimo frente a la inflación, pero claro, el tema es el empalme, es el mientras tanto, y mientras tanto, Juárez nos decía, pierden un 30% de la jubilación y o pensión por el aumento que se da por enero, febrero y marzo hasta que el nuevo cálculo entre en vigencia.